Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Bien, vamos a orar. Señor, gracias porque podemos estar juntos en esta mañana. Gracias por este día maravilloso que tú has hecho, como cada día que haces, y nos das el privilegio de poder disfrutarlos. Y queremos ahora que juntos podamos aprender tu preciosa y maravillosa palabra, podamos ser edificados cada uno de nosotros en esta hora. Te alabamos, Dios, y te damos gracias por habernos permitido llegar. Y rogamos para que obres en cada uno de nuestros corazones, que no salgamos como hemos llegado, sino que tu palabra sea tratando nuestras vidas en esta hora. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar reunidos en esta mañana. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, como le decía, vamos a estudiar doctrina. Y bueno, preguntas que podemos hacernos. Bueno, ¿qué es la teología sistemática? Y miraba varios manuales y libros en estas semanas y muchos comenzaban, a hablar, teología, doctrina, pero creo que es importante definir o tener entendido cuando hablamos de teología sistemática, de qué estamos hablando. Bueno, la otra pregunta que podemos hacer, es ¿por qué deben estudiar los cristianos la palabra de Dios o estudiar acerca de doctrinas? ¿Para qué lo hacer? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, ¿cómo debemos estudiar la palabra de Dios? Algunas preguntas que vamos a tratar de encontrar. Pero bien, mientras estudiaba encontraba una fábula, allí tal vez la hemos escuchado, una fábula de 6 ciegos y un elefante. Esta fábula es de la India y dice que un día estos ciegos decidieron visitar un palacio cercano. Y fueron hacia ese palacio, bien, y lo primero que encontraron es allí un elefante. Y bien, al enfrentarse a este ciego, el primer ciego tocó un costado del elefante y dijo, un elefante es como una pared. Y tras el primer ciego fue el segundo y tocó la trompa de aquel elefante y la palpó. Y dijo, un elefante es como una culebra. Y a eso fue el tercer ciego y tocó uno de sus colmillos. Y bien este hombre dijo, un elefante es como una lanza. Y obviamente los 3 restantes no se iban a quedar atrás. Y también fue el cuarto y tocó allí la pata de un elefante y vio lo grande que era y dijo, un elefante es como un árbol. Y luego llegó el tercero y tocó la oreja y dijo, un elefante es como un abanico. Y allí llegó el último, que tocó la cola del elefante y dijo, un elefante es como una cuerda. Y bien, debido a que cada uno de estos ciegos tocó una parte del elefante, ninguno de ellos pudo saber con precisión de lo que en realidad era lo que estaban tocando. Y bien, al llevar esta fábula al ámbito espiritual, y podemos decir que muchas veces tenemos un conocimiento parcial de Dios, porque no profundizamos en el conocimiento. Y solo conocemos un pedacito de lo que es Dios. Pero cuán importante es que nosotros nos adentremos para conocer y estudiar a Dios a través de su palabra. Aquellos ciegos no podían disfrutar ni utilizar todas las cualidades de aquel elefante, porque solo conocían un pedazo de lo que era un elefante. Y pensemos si eso tal vez no puede pasar con nosotros. Conocemos solo un aspecto de nuestro Dios. Y quedamos de poder, no podemos disfrutar de todo lo que es Dios porque no conocemos, ¿verdad?, acerca de nuestro Dios. Y miren conmigo allí en el libro de Jeremías. Y allí, tenía las preguntas que Jeremías 9, 23 al 24. Dice allí el versículo
versículo. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice Jehová. Y bien, vamos a ver una explicación o una base bíblica de este tema. Y bueno, una definición de teología. Y bien decíamos que es teología. Y bien digo, cuando estudiaba, varios libros tenían varias definiciones de lo que podíamos decir o decir que es teología. Pero bueno, saqué una de las que más me gustó. Y como dice allí, bueno, la teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña hoy toda la Biblia respecto a un tema dado? Y esa es una definición bastante acotada, ¿verdad? Y creo que, pero también nos dice de lo que es la teología. Bueno, esta definición indica que la teología sistemática incluye la recolección, la compilación y la comprensión de todos los pasajes bíblicos relevantes e importantes a un tema, para que nosotros podamos saber qué es lo que enseña la Biblia, Dios, en cuanto a ese tema, el cual estoy investigando. Bueno, la teología sistemática pregunta, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña hoy la Biblia sobre la oración? Entonces, bueno, la teología es buscar en la palabra de Dios todos los pasajes que tienen relación en cuanto a la oración y a través de ellos saber qué es lo que Dios nos enseña sobre la oración. Bien, también podemos decir que la teología sistemática intenta resumir las enseñanzas bíblicas en afirmaciones breves. Bien, y obviamente para esto se requiere un trabajo, ¿verdad?, muy cuidadoso. Ahora, cuando hablamos de teología, también debemos hablar de lo que son doctrinas. Y, bueno, una doctrina, también lo puse allí, una doctrina es lo que la Biblia como un todo nos enseña hoy sobre un tema en particular. Por lo tanto, muchas veces cuando hablamos de estos temas, hablamos teología sistemática, doctrina, a veces unimos las dos cosas y obviamente una depende de la otra. La teología es el estudio que nos lleva a tener conocimiento de una doctrina. Una es la que nos aclara sobre la otra. Bien, por lo tanto, esta definición de doctrina nos la unimos a la definición de teología. Bien, por lo tanto, de allí la importancia de que nosotros como cristianos y hoy como iglesia debemos estudiar qué es lo que la Biblia dice. Como vamos a ver, de diferentes temas, los cuales son sin duda necesarios para tener un conocimiento amplio de nuestro Dios. Porque pensando en la fábula de los ciegos, ¿no? A veces tenemos el conocimiento de Dios de que Dios es amor. Y bueno, ese Dios de amor puede perdonar todas las cosas, ese Dios de amor envió a su Hijo, pero nos olvidamos que también Dios es santo, Dios es justo, ¿no? Y predicamos un evangelio de que Dios es amor, entonces Dios no importa lo que yo haga, Dios me va a perdonar porque me ama. Pero repito, nos olvidamos del otro aspecto de Dios, que Dios es santo y odia el pecado. No el pecador, odia el pecado. De allí la importancia de que nosotros podamos crecer en conocimiento, como dice el apóstol Pedro allí en sus epístolas, en el conocimiento de nuestro Dios. Pero bien, seguimos estudiando un poquito más. Y bien, podemos ver y dividir las doctrinas en doctrinas mayores y menores. ¿Y por qué hablamos de doctrinas mayores y menores? Podemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia?
en lo que a veces los libros o los estudiosos hablan, bueno, esto es una doctrina mayor y esto es una doctrina menor. Y podemos definirlas de la siguiente manera. Y esto es lo que yo encontré que me gustó. Bueno, una doctrina mayor. Bueno, es aquella doctrina que tiene un impacto significativo en nuestros pensamientos sobre otras doctrinas. O una que ejerce un impacto significativo en la manera en que vivimos como cristianos. A eso llamaríamos una doctrina mayor. Aquella que es relevante, importante. Su importancia tiene un significado sobre otras doctrinas y aún sobre nosotros, cómo nosotros vivimos. Y ahora vamos a ver ejemplos. Por otra parte, podemos llamar doctrina menor a aquellas que tienen poco impacto en cómo nosotros pensamos sobre otras doctrinas y muy poco impacto como nosotros vivimos la vida cristiana. Por lo tanto, ejemplos. Podemos llamar doctrinas mayores o relevante a la autoridad de la Biblia. Sin duda, la doctrina de la Biblia o de la palabra de Dios que vamos a estar estudiando, esta tiene un impacto sobre todas las demás doctrinas. Por lo tanto, es relevante. Por ejemplo, bueno, la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina mayor porque, bueno, no creer en esta doctrina o tener diferentes posiciones, y vamos a ver qué diferentes posiciones cuando nos adentremos en cuanto a esta doctrina, también impacta sobre el resto de las doctrinas. Bueno, otro ejemplo, y creo que este aún es más claro, la justificación por la fe. Esta doctrina es sumamente importante, porque si yo no creo que soy salvo por la fe, entonces soy salvo por las obras, y eso impacta el resto de las doctrinas. A esto podemos llamar doctrinas mayores. Ahora bien, ¿a qué llamaríamos doctrinas menores? Pueden preguntar ustedes. Bueno, podemos llamar doctrinas menores, bueno, aquellas que tienen referencia al gobierno de la iglesia. Hay diferentes gobiernos de la iglesia. Y bueno, hay unas posiciones que algunos dicen que la iglesia debe gobernarse de una manera, otros que otra, pero estas no impactan sobre el resto de las doctrinas. O por ejemplo, con referencia a la Cena del Señor. Creo que hemos escuchado, conocemos iglesias que todos los domingos toman la Cena del Señor. Otras que la toman una vez al año, otras que la toman cada 3 meses. Nosotros tomamos una vez al mes. Bueno, es una doctrina. Pero esta no impacta sobre la justificación por la fe o sobre la doctrina de la palabra de Dios en la Biblia. Y a esto llamamos también, ¿verdad?, unas doctrinas menores. Por lo tanto, allí se dividen un poco para el estudio en lo que podemos llamar una doctrina menor y una doctrina mayor. Y por supuesto que cuando yo estudiaba y miraba y también pensaba para mí, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, hay algunas doctrinas que como que quedan en el medio, de una mayor o menor. Pero siempre lo importante es estudiar lo que Dios nos dice en cuanto a ese tema. Pero bien, en tercer lugar, o el tercer punto principal, bueno, las doctrinas son para aplicarlas a la vida. Y como decíamos, la teología sistemática enfoca el resumen de cada doctrina según debe ser entendida por cada cristiano hoy. A veces usamos términos que no encontramos en la Biblia. ¿Alguno de ustedes ha encontrado el término Trinidad en la Biblia? No aparece, ¿no? Deidad de Cristo tampoco, ¿verdad? Pero, bueno, son términos que se usan para ayudarnos a entender o definir una doctrina bíblica. Y bien, la teología, repito, nos ayuda a ver lo que la Biblia dice como un todo y qué es lo que Dios nos enseña a través de esa verdad. Pero, ¿saben? Cuando nos adentramos a estudiar la palabra de Dios, no es solo para que tú y yo tengamos conocimientos o como se dice, seamos doctores en teología sistemática, como hay esos títulos, ¿verdad? Para, bueno, destacarnos en cuánto conocimientos tenemos, sino que debemos adentrarnos al estudio de la Biblia y de cada una de estas doctrinas para verlas en términos
y de la importancia que tiene en el valor práctico de la vida cristiana, del diario vivir, del diario vivir. Y vamos a llegar a eso, pero es interesante saber, bueno, cuando hablamos de la doctrina de Dios, saber, bueno, que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, ¿verdad? Y sí, podemos entrar y adentrarnos al estudio, ver, bueno, el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, en que Dios está en todo lugar, y podemos saberlo. Pero ¿saben cuán maravilloso es que podemos aplicar esa verdad a nuestro diario vivir, sabiendo de que Dios está con nosotros? Y esa es la idea por la cual nosotros también debemos adentrarnos. Y allí puse, ¿verdad? Bueno, de aquí la importancia, por qué estudiarla. Y ¿saben? Ninguna aún... podemos ver aquellos hombres que Dios usó para escribir la Biblia, Pablo, Pedro. Más allá del conocimiento que ellos tenían de doctrina, esas doctrinas impactaban en su vida. Como por ejemplo estamos estudiando Filipenses, ¿verdad? El apóstol Pablo, sabiendo en cuanto a lo que tiene que ver con el hecho de la eternidad, ¿verdad? Cómo esa doctrina impactaba en su vida. En cuanto a la obra de Cristo, cómo ese conocimiento impactaba en la vida de Pablo. Y eso es lo que debemos adentrarnos al estudio con este deseo, que ese conocimiento más y más de Dios esté impactando mi diario vivir. Y personalmente creo que, bueno, mucho del cristianismo que tenemos hoy se ha quedado con los primeros rudimentos, habiendo tocado una oreja, habiendo tocado un colmillo, pero no conociendo al Dios, nuestro Padre Celestial. Bien, y allí vamos a tratar de contestar una pregunta. Bueno, ¿por qué deben los cristianos estudiar teología? Y porque debemos tomar parte en el proceso de conocer más y más a nuestro Dios, pero también debemos dar cumplimiento a lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él se fue nuevamente con su Padre. Y hay una razón básica que podemos encontrar. Y la razón más importante para estudiar teología sistemática es que nos capacita para obedecer el mandamiento de Jesús, de enseñar a los creyentes a que guarden todas las cosas que Él había mandado. Vamos a mirar allí en Mateo capítulo 28. Versículos 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Bien, el Señor cuando dejaba a sus discípulos, bueno, Él daba lo que todos conocemos como la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, este era el mandato. Ahora bien, enseñar todo lo que Jesús nos mandó quiere decir mucho más que meramente enseñar el plan de salvación, sino que implicaba dar la enseñanza de lo que la palabra de Dios decía. Y bien, allí cuando Lucas comienza a escribir, ¿verdad? Allí tanto el Evangelio como Lucas, dice allí en Hechos 1:1 que Lucas dice que registra todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y el mandato para los discípulos y para nosotros hoy como iglesia no es solo que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio, sino que enseñemos a que aquellos que se convierten, que guarden todas las enseñanzas. Y obviamente cuando habla de todo lo que Jesús mandó, involucra todo lo que las epístolas nos dicen. Y aún, obviamente, entendemos lo que todo el Antiguo Testamento nos dice. Bueno, toda la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando estudiaba esto,
Bueno, escuchaba hace un tiempo atrás que hay algunos que enseñan que bueno, lo que está en el Antiguo Testamento no sirve más para nada. Porque hay un nuevo pacto, estamos en la época de la gracia, por lo tanto, bueno, vamos a usar solo el Nuevo Testamento. Pero la Biblia es de Génesis a Apocalipsis. Y una complementa a la otra. Y una parte con la otra hace la unidad de todo el consejo de Dios. Por lo tanto, debemos estar mirando y velando por enseñar a aquellos que se convierten, enseñarles para que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, hay ahí la importancia. Bueno, la tarea de cumplir la gran comisión incluye, bueno, no solo evangelizar, sino también la enseñanza. Bueno, enseñar todo lo que Jesús nos mandó, ¿sí? Bueno, es la tarea de la iglesia. Y es aún la tarea de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y bueno, es ahí donde la teología sistemática se vuelve necesaria para enseñarnos efectivamente a nosotros y a otros todo lo que la Biblia dice, ¿verdad?, en cuanto a las verdades fundamentales para la vida cristiana. Y el viernes estábamos mirando en la reunión de matrimonios. Bueno, el tema era nuestro hogar es una extensión de la iglesia. Y tomábamos el ejemplo de un matrimonio, ¿sí? Y mirábamos aquel matrimonio. ¿Quién era el matrimonio? Priscila y Aquila, ¿sí? Y mirábamos cómo aquel matrimonio donde estuvo Roma, Corinto, Efeso, en cada uno de esos lugares, su hogar fue un lugar donde la iglesia se reunía. Porque decíamos que más o menos recién en el año 232, recién había edificios donde la iglesia se congregaba. Hasta ese tiempo eran casas de familia y hogares, ¿verdad? Pero a lo que quiero ir es, bueno, en cierto momento mirábamos también como aquel matrimonio, ¿verdad?, enseñaba o enseñó a un misionero futuro acerca de las verdades de la palabra de Dios, Apolos. Cuando Apolos llegó, él comenzó a enseñar, pero sabía solo una parte, ¿verdad?, hasta el bautismo de Juan. Y dice que Aquila y Priscila le trajeron y le contaron acerca de toda la verdad. Y él fue un buen misionero, un buen obrero de Dios. Y ahí la importancia que podemos ver también, cuánto importante es que nosotros conozcamos de Dios para ayudar. Y repito, la idea no es crecer en nuestro conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento afecte nuestra vida y pueda ser usado también para enseñar a otros. Bueno, por otro lado, cuando miraba y estudiaba, ¿verdad?, allí en casa, decía, bueno, gracias a Dios por aquellos hombres que Dios ha usado para facilitarnos el trabajo hoy. ¿No? Porque hay teólogos que han estudiado, nos han resumido, nos han adelantado el trabajo para que, bueno, podamos nosotros hoy más fácilmente conocer en cuanto a las doctrinas, ¿verdad? Pero bien, podemos resumir, y hice un pequeño resumen de todo esto. Bueno, la razón básica para estudiar la teología sistemática, entonces, es que nos permite enseñarnos a nosotros mismos y a otros lo que la Biblia como un todo dice, cumpliendo así la segunda parte de la gran comisión. Que crean y sean enseñados, sean enseñados. Esta es la primera razón, o como puse allí, una razón básica. Pero también debemos estudiar porque ella tiene beneficios para nuestra vida. Y bien, sí debemos enseñar, aprender para enseñar a otros, pero también, en primer lugar, el primer beneficio es, bueno, estudiar teología nos ayuda a superar nuestras ideas erróneas. Y bueno, en primer lugar, debido a que nuestro poco conocimiento de Dios y nuestro pecado han afectado nuestro conocimiento del Dios Santo, necesitamos estudiar cada uno de nosotros la palabra de Dios para ayudarnos a corregir errores o preconceptos que tal vez teníamos acerca de Dios. Y cuando nos convertimos, y en Uruguay sobre todo no tenemos, hay otros países que tienen un trasfondo evangélico, que tienen a veces ciertos conocimientos. Pero aún, bueno, nosotros nos convertimos y necesitamos estudiar porque necesitamos saber qué es lo que Dios dice.
Por ejemplo, en cuanto a los santos. ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a las vírgenes que se piden? Y a veces tenemos un conocimiento vago de ese tipo de cosas que necesitamos estudiar para, ¿qué Dios dice de esto? ¿Es verdad? ¿Estoy equivocado? Y de allí que cada uno de nosotros debemos ser discipulados para aprender la verdad de la palabra. Pero también creo que es importante estudiarlo, porque el estudio de la teología nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Al correr, a ir caminando, a ir yendo adelante en nuestra carrera como cristianos, el conocimiento de Dios nos ayuda para tomar buenas decisiones. Aún no sabemos, hermanos, qué doctrinas controversiales pueden levantarse. Y necesitamos nosotros saber, qué Dios dice en cuanto a esto, qué dice la Biblia como un todo respecto a este tema. Y hace unos pocos años atrás estaban aquellos que Cristo venía, ¿no? Y venía en mayo, después venía en octubre, ¿verdad? Algunos hermanos escuchaban este programa de Family Radio, ¿no? Por mucho tiempo también yo lo escuchaba, había el predicador aquí, Gabriel Otero. Pero esta gente comenzó a predicar una doctrina equivocada. Y necesitamos saber qué era lo que Dios decía en cuanto a eso. Necesitamos saber qué es lo que Dios dice en cuanto a la familia. ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio? Hombre-mujer, hombre con hombre, mujer-mujer. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y debemos instruir a nuestros hijos en cuanto a estas enseñanzas de la palabra de Dios, cuando a nuestros hijos se nos enseña que es normal, hombre con hombre, mujer con mujer, no hay problema, es correcto, pero ¿qué es lo que Dios dice? Y eso nos ayuda a enseñar y aún a saber tomar mejores decisiones en nuestra vida como cristianos. Necesitamos estudiar, porque eso afecta también a cada uno de nosotros en cuanto a nuestro actuar. Y hermanos, la Biblia nos da principios para aplicarlos a todos los aspectos de nuestra vida. Si estudiamos la palabra de Dios, ella nos muestra y nos ayuda a tomar, ¿verdad?, las mejores decisiones, porque el Dios de la palabra es un Dios sabio. De allí la importancia. Pero bien, en tercer lugar, ¿por qué estudiar? Porque al estudiar la teología sistemática nos ayudará a crecer como creyentes. Bien, mientras más sabemos de Dios y de su palabra y de su relación con el mundo y con la humanidad, más nos ayuda a amar a nuestro Dios y a desear conocerla. Y hermanos, creo que cuanto más conocemos nos damos cuenta de cuánto más necesitamos conocer de Dios. Y nunca vamos a llegar a conocer totalmente a nuestro Dios porque nuestra mente es finita. Pero cuán cierto es que las verdades de Dios cada vez se abren más. Y cada vez nos damos cuenta de cuán indignos somos delante de nuestro Dios. Y repito, cuánto necesitamos conocer más y más de Dios y estar creciendo, como dice, en la gracia y el conocimiento. Bien, podemos ver en la palabra de Dios, allí en el Nuevo Testamento, a Pablo, a Pedro, exhortando, crezcan en el conocimiento de Dios. Apliquen las enseñanzas a su vida, que ellas obren en sus corazones. Y les doy para los que están sacando nota, 1 Timoteo 6:3, Tito 1:1, Tito 1:10, porque aún las doctrinas nos van a ayudar a crecer, pero como dije, nos van a ayudar a no desviarnos desviarnos en doctrinas falsas. Por lo tanto, de allí la necesidad de que estudiemos. Y bien, por último, ¿cómo debemos los cristianos estudiar teología sistemática? Y bien, ¿cómo debemos entonces estudiar la teología? Y podemos ver algunas pautas que son importantes. Y la primera de ellas es, debemos estudiar la teología sistemática, obviamente, en oración. Y cuando nos enfrentamos a estudiar, no estamos estudiando geografía, geometría, historia, ¿verdad? Sino que estamos delante de la palabra de Dios. E implica que nosotros vengamos al Dios de la palabra para que nos enseñe.
Y un versículo que generalmente uso las mañanas es el Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Y esas palabras las repito porque necesito que Dios me dé sabiduría, porque no tengo, para poder contemplar las maravillas de su palabra. Y bien, sí decía hoy, gracias a Dios por aquellos hermanos que Dios ha usado para compilar libros que nos hablan de doctrina, que han estudiado. Pero ellos son hombres también. Necesitamos que Dios nos enseñe. Sí use esos hombres, sí use esos estudios, pero que Dios sea el que nos esté enseñando. Y podamos enfrentar nuestro tiempo devocional, nuestra lectura de la palabra, para conocer más de nuestro Dios y que Él nos enseñe cada día. Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 2:14, y bien allí obviamente está hablando a aquellos hermanos de Corintios, y le dice en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por lo tanto, al estudiar la palabra necesitamos la dirección de nuestro Dios, que Dios nos guíe por medio de su Espíritu a la verdad de ella. Necesitamos de que Dios nos enseñe. Y lo primero es venir a Dios en oración, para que Él nos esté enseñando. Bien, en tercer lugar, debemos estudiar teología sistemática con humildad. Bueno, venir con la actitud de necesito conocer a Dios. Yo no tengo nada, no sé nada. Y a veces hablo de esto porque a veces pasa, ¿no? Tenemos muchos años en el cristianismo. Bueno, hace 50 años que soy cristiano. ¿Qué tengo que aprender? Mucho, hermano. Seguimos aprendiendo. Pero a veces ese decir, bueno, tantos años tengo. Yo ya lo escuché mucho, escuché tal predicador, tal otro, tal teólogo, tal. Pero debemos seguir escuchando a Dios. Y debemos venir con la humildad de decir, Dios, ¿qué tienes de nuevo para mí? ¿Qué más necesitamos conocer? Bueno, dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 1 de Pedro 5:5. Bueno, que vengamos con una actitud humilde de que Dios nos enseñe. Y Santiago nos dice allí en Santiago 1:19 al 20, dice, todos deben estar listos para escuchar, lentos para hablar. Y bien, que vengamos a la palabra de Dios para decir, Dios, háblame. Dios, háblame. Quiero escucharte, Dios. Quiero que tú me hables. Por lo tanto, debemos venir a la palabra de Dios con la actitud de humildad de que Dios nos hable. Pero también cuando hablo de humildades con la actitud de que Dios aún nos corrija aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, en nuestro conocimiento. Pero también es importante, bueno, en tercer lugar, debemos estudiar y razonar la teología sistemática. Bueno, no solo demos por entendido lo que dice la Biblia, obviamente, y lo que otro puede haber escrito, sino que Dios nos ha dado también la capacidad de pensar y preguntarnos. Y es ahí donde yo entiendo, y a mí en lo personal me ha ayudado a poder comenzar a no solo ver en papel, sino tratar de comprender más e introducir a entender las verdades de la palabra de Dios. Y bien, podemos usar nuestra capacidad. Dios nos ha dado la posibilidad de razonar para poder excavar en la palabra de Dios y conocer más acerca de nuestro Dios. Es ahí que debemos venir con esta actitud. Bueno, leer la palabra de Dios. Y bien, hablamos y nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, habla de que Dios es 3 personas, un Dios trino. Bueno, preguntarnos cómo. ¿A qué se refiere de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3? ¿Cómo está la unidad? Y esas preguntas nos ayudan a seguir estudiando para seguir conociendo. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, debemos también venir, sí, con la mente de que Dios nos hable, Él nos enseñe, pero también con la actitud de preguntar a Dios, podemos decir, y a la palabra para seguir alimentando y crecer en ese conocimiento. Bien, podemos
Bueno, preguntar. Y tal vez pensaba, vuelvo a la introducción, ¿no? Al ejemplo de aquellos ciegos, ¿no? Preguntaba, bueno, ¿el elefante es una lanza? Pregunta. ¿El elefante es una cuerda, como decía el otro al tocar la cola? Y obviamente a través de esas preguntas, bueno, poder unirlas y poder conocer el todo de nuestro Dios. Dice el Salmo 119, 160, nuestro hermano terminó, estuvo enseñándonos a través del Salmo 119, no quedan más versículos, Carmelo, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios tuvimos los domingos la oración, ¿no? Pero dice 160, dice, la suma de tus palabras es verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Para siempre. Y cuando preguntamos, estamos usando la teología, porque preguntamos a un versículo y otro nos va a contestar y otra parte de la Biblia y así vamos aprendiendo con la palabra. Bueno, en cuarto lugar, debemos estudiar teología sistemática con la ayuda de otros. Y obviamente, ¿sí? Bueno, Dios ha levantado grandes hombres, fieles siervos de Dios, que han escrito y aún nos enseñan, aquellos que son contemporáneos, y bueno, debemos usar de esas herramientas que Dios nos ha usado. Bueno, dice allí la palabra de Dios, en la propia palabra de Dios, 1 Corintios 12, 28, que bueno, en la iglesia Dios ha puesto apóstoles, ¿verdad? Profetas, decía allí, maestros, dice, hablando de aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, Dios ha levantado para que escuchemos, para que aprendamos. Por lo tanto, usemos esas herramientas. Bueno, hoy la gente que es más, maneja más la computadora, bueno, no manejo mucho, pero me beneficio de otros, ¿verdad? De cosas que antes no teníamos, libros que hoy tenemos, palabras o significados que hoy podemos acceder. Bueno, usemos esas herramientas para conocer, bueno, la ayuda de otros. Bueno, en cuarto lugar, debemos estudiar teología sistemática, ¿sí? Teniendo presente que debemos encontrar las verdades a través de todos los pasajes de la Biblia. Todos los pasajes de la Biblia. Y este punto es importante. No podemos sacar una verdad solo de un versículo, sino que debemos ir al contexto y debemos ir a todo lo que la Biblia dice. Bueno, queremos aprender sobre la oración, decíamos hoy, busquemos todos los versículos pertinentes a la oración. Bueno, queremos seguir adelante, leamos y vayamos tomando notas, ¿sí? Acerca de esos versículos. ¿Qué es lo que nos dice acerca de la oración? Y finalmente el proceso es, bueno, llegar a una conclusión de lo que estos pasajes dicen luego del estudio sobre la oración. Y allí podemos ver y tener un panorama claro de la verdad de Dios, en este caso en cuanto a la oración. Pero bien, en sexto lugar, debemos estudiar teología sistemática con gozo y alabanza. ¿Y por qué puse esto? Porque, bueno, a través de las enseñanzas allí en el Instituto Bíblico, bueno, a veces la teología no es la materia que más les gusta a los alumnos, ¿no? Es como una lección la matemática, ¿sí? Que a ninguno le gusta, parece. Pero es fundamental. Y bueno, la teología es fundamental para la vida cristiana y el ministerio. Y a veces cuando nos enfrentamos al estudio, aún a veces para enseñar no es fácil porque uno tiene que leer versículo y versículo y versículo tras versículo. Pero eso es lo que debemos hacer para conocer la verdad. Bueno, debemos estudiar la teología, ¿verdad? Bueno, no meramente en una actitud intelectual o mental, sino con una actitud de poder contemplar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios de su palabra. Bueno, dice allí que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso implica amar todo lo que de Dios dice su palabra. Dice allí en Salmo 139, 17, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Bueno, que podamos tener esa actitud y ese deseo al estudiar la palabra de Dios, que amemos y nos regocijemos en su palabra, en su palabra. Y bien decía el apóstol Pablo, dice allí en el libro de Romanos
Romanos capítulo 11, versículo 11, 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios o inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, Pablo se regocijaba en poder conocer a su Dios. Pablo sabía, esa profundidad de esas riquezas que eran, de esa sabiduría que eran riquezas. Que nos regocijemos en poder conocer más y más a Dios. Y que ese sea nuestro deleite diario, conocer a nuestro Dios. Comenzábamos leyendo allí el primer pasaje de la palabra de Dios, allí en Jeremías, ¿verdad? Capítulo 9. Y Dios decía a su pueblo, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino que alábese en lo que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que nuestro deseo sea conocer, entender qué es lo que Dios quiere y vivir nuestras vidas de acuerdo a ello para su gloria. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Que Padre, al comenzar a estudiar y a conocer más de ti, estemos animados, estemos deseosos por aprender tu palabra. Y trata así en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a conocer más y más de ti, Señor. Para que podamos, como miramos, estar creciendo en conocerte a ti. Podamos estar edificando nuestras vidas. Pero también podamos ser guardados de no ser engañados por los engañadores. Pero qué maravilloso es que podamos nosotros, finitos, humanos, saber y poder conocer en algo a ti, oh Dios, un Dios que está por sobre todas las cosas. Padre, que en nuestra vida estemos, como decía también Pablo allí en Romanos, la gloria sea a ti en todo. Gracias te damos y oramos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.